¿Qué tal, amigos? De nuevo con todos ustedes, a todos, bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, porque en función de dónde nos vayáis a escuchar o nos estéis escuchando, pues así será la cosa y en qué momento también. Momentos como los momentos históricos, los momentos que registra la historia, porque de eso vamos a hablar esta noche, de historia, pero de historia no de una historia en particular, sino de la historia en general. Porque con nuestros dos invitados vamos a hablar en, de la historia, pero cómo la historia cuenta las cosas. Si la historia puede ser tergiversada, si la historia puede ser contada de distintas maneras en función de la profesión, por ejemplo, del escritor. Que escriba esa historia, de si es periodista, de si es médico, de si es filósofo, de si es historiador. ¿Qué piensan de esto los escritores en la historia? Y para ello, pues tenemos a dos personas. Vamos a tener a Marco López Ferrador, que estuvo con nosotros hablando, recuerdan ustedes, lo pueden escuchar en los programas, con su libro Los Poderosos, la rebelión de las élites. Y también vamos a tener a María Vila, que ella particularmente, además de ser escritora y de haber ganado más de un premio, y de haberse presentado en muchos concursos, sabe perfectamente cómo funciona esto de ser escritor. Pero ella está vinculada a una asociación que también esta noche les vamos a presentar, que es Escritores con la Historia. Escritores que se han juntado para no solo hacer el libro que esta noche también les presentamos, que es Historias de la Historia y otros cuentos, que edita Almufara, sino porque la vinculación entre las dos cuestiones, María Vila, pues en una parte ha sido coordinadora y como en la parte de los escritores, pues también, como digo, está vinculada. ¿Qué te parece, Antonia? Buenas noches. ¿Qué te parece que haya una asociación de escritores con la historia? Hola, buenas noches. Pues me parece muy bien, no solo que haya escritores, asociaciones de escritores con la historia, sino que los escritores se puedan asociar igualmente, igual que otros trabajadores se asocian pues en sindicatos, en otro tipo de asociaciones. A ver, el oficio de escritor es un oficio en solitario, es un oficio, el escritor es un oficio individual. El escritor escribe pues en la soledad de su estudio, en la soledad de su despachito, normalmente en su casa, en un espacio reservado a eso. La inspiración le puede venir en cualquier sitio. Sea en cualquier sitio y en cualquier lugar. Puede estar solo, caminando por un bosque, puede estar con los amigos tomándose una copa, puede ser a través del sueño. Las musas no respetan Nada. nada, no respetan nada. Cuando viene, viene y hay que atraparlo. Pero sí, a la hora de plasmar eso que las musas te dictan o ese fruto de tu investigación, al final es un trabajo en solitario. No es como Pero en la, sí, perdón, no es. y en concreto esto de escribir historia, Bueno, pues no también, historias, pues tam historia, ¿eh? pues también porque tienen que investigar más. Entonces es lo que te decía, que tanto las musas como esa investigación que hacen ellos, de documentos, de yendo a museos, yendo a lugares donde archivos, a muchos lugares para poder hacer una novela, pues, eso lo hacen. Es difícil, es un trabajo muy importante y, a la hora de plasmarlo, es lo que decía, pues es un trabajo individual y solitario. No es como Eso, en la oficina, no es como en la oficina que, pues, normalmente hay muchas personas o un grupo de personas. Tienes en los momentos de descanso, en los momentos que los clientes no vienen o los ciudadanos, por ejemplo, en los casos, de oficinas públicas, pues tienes momentitos en los que puedes hablar con tus compañeros, tomarte el cafelito, hacer confidencias, hablar de tu familia, oh, mira, he tenido un niño, el otro pues se le ha muerto tal, o el otro ha enfermado, cosas así, cosas de la vida cotidiana.
Pero el escritor no, el escritor está solo. Entonces, es Pero bueno que haya una asociación, perdona Aníbal, que haya una buena es bueno que haya una asociación donde ellos pues puedan intercambiar ideas, puedan intercambiar hallazgos que se hayan hecho, hallazgos históricos, nuevas formas de escribir. Eso es muy bonito y pero eso convierte a escribir, al escritor que escribe sobre historia en, en más difícil de hacer. la asociación, por No, esta no, no, asociación. digo, si Ser un escritor escritor de escribe sobre historia, ¿le cuesta más? Bueno, es lo que decíamos ya también en otro programa que hemos tenido con Verónica Amat, que escribió sobre, bueno, un libro que se titula El juramento Sí. de Tortosa, que también la hemos tenido aquí, un programa muy exitoso y su libro muy exitoso, una persona que también está en las redes. Yo entonces, ella es una escritora de novela histórica y yo en aquel programa, en la introducción, ya lo dije, que el escritor de novela histórica, pues quizá tiene un doble trabajo y tiene que hilar muy fino mm, porque tiene que hacer una novela y una novela tiene que tener ficción, Ujú, porque si no, no es una novela. ujú. Si no es un ensayo, Claro, ¿no? si no es un ensayo. Entonces, tiene que combinar muy bien la ficción con los hechos históricos, ¿eh? Tiene que hacer que los hechos históricos no estén bien encajados dentro de la ficción y viceversa. Por tanto, es un trabajo, por supuesto, muy digno, el de todos los escritores, pero yo creo que todavía más trabajoso, valga la redundancia, ¿no? Más trabajoso porque el que no escribe sobre hechos históricos, pues bueno, es todo ficción y no tiene el problema de que esté tan fiscalizado públicamente, porque claro, el escritor de novela histórica, algunos son historiadores también, los hay, otros tienen otras profesiones y otros directamente son escritores o son periodistas, pero ¿qué les pasa? Que tienen que estar sometidos continuamente al escrutinio de los historiadores, de aquellos que conocen, pues, la historia, en profundidad, que han estudiado realmente historia. Entonces, yo creo que cualquier cosita, están muy pendientes de a ver cómo en qué falla este, a ver en qué falla el otro. O Bueno, a sea, que ver, es un trabajo importante y yo creo que esta asociación de escritores de novela histórica, creo que es muy importante para ayudarse, para intercambiar ideas, para intercambiar, como decía, hallazgos de la historia que se hagan. Y por qué no, el contacto humano, porque hoy una reunión la puedes tener pues con una videoconferencia y la tecnología te permite, afortunadamente también, el reunir a personas que están en los 5 continentes, ¿no? Pero el contacto humano es impagable, Aníbal. Eso es el poder estar y darse abrazos y saludarse y besos. ¿Te acuerdas con la pandemia que eso todo no, que eso se nos vedó? Pues yo creo que después de las tantísimas muertes, tantísimas enfermedades, tantísimas secuelas que le han quedado a muchas personas, pues después de todo eso, que ha sido lo peor, después de todo eso yo creo que el que no pudiésemos besarnos, abrazarnos, darnos la mano, el contacto humano, eso fue terrible. Pues yo creo estar juntos, compartir ideas y compartir inquietudes, creo que es bueno. Y este libro que han sacado, que es, es- historias de la historia y otros cuentos. que es un libro de relatos de varios escritores de novela histórica que recomendamos, por supuesto, siempre recomendamos leer todos los libros que se pueda, pues este les va a acercar a la historia de una forma divulgativa y muy bonita. Pues vamos a ver qué se cuentan nuestros dos invitados de esta noche. Bien, pues están con nosotros Marco López Herrador y María Vila. Marco López Herrador ya es conocido de todos ustedes porque él estuvo con este libro, Los Poderosos, hablando de eso, de los poderosos, la rebelión de las élites mundiales.
Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, donde cursó estudios de Ciencias Sociales y del Trabajo, diplomado en Empresariales por la CUNEF y diplomado en Marketing Financiero por la Universidad de Alcalá de Henares, entre otras cosas. Y escritor de muchos libros, de muchas cosas, entre ellas este libro de la rebelión de las élites mundiales con el que estuvo aquí presente y del que estuvimos hablando del que quedamos en volver a hablar. Lo que pasa es que la vida va muy rápido y nos ha llegado otro, precisamente de tu propia mano, antes que del editor, ¿vale? Que es el que vamos a hablar esta noche. Y con nosotros también tenemos a María Ávila. Ella es coordinadora de una cosa muy bonita que es Escritores con la Historia, que ahora después no lo va a explicar, ¿vale? Y Mm. ella también es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, máster en Banca y Finanzas y graduada en Lengua y Literatura Españolas por la UNED. Y además de escritora, en el 2002 obtuvo el premio Certamen José Luis Castillo Pucci con la novela corta El tren. Su obra vital, con la que obtuvo un notorio éxito de crítica, es la novela histórica La leyenda de las dos piratas, que publicó Planeta en el 2017. Entre otros libros, tienen más libros, pero por acortarlo un poquito, la gente luego busca por las redes y todas esas cosas. A mí también me ha llamado mucho la atención que fuiste finalista en el segundo premio de Villiers de Adán con la sacerdotisa. Buah, y esto nosotros a veces hablamos de la sacerdotisa wiccanas y digo, ¿de qué irá esto? ¿Vale? Bueno, buenas noches a los dos. Gracias por estar aquí. Junto a Antonia Prada vamos a hablar esta noche, buenas noches, Hola, Antonia, buenas noches. Mm. de un libro que Marcos me dice, Aníbal, mira qué libro me manda esto, y es el libro Historias de la Historia y otros cuentos que edita Almuzara. Eh, a su vez, el libro, yo me pongo a buscar, a mirar, oh, porque es que he escrito una cosa y veo que hay pues, man, gente de prestigio 100%, muchísimos escritores súper importantes, y veo que asociado al tema está escritores con la historia. Y de ahí que esta noche te tengamos aquí, Marcos, y a María Vila, para que en esa fundición, si se puede decir así, de las dos cosas, que es lo que creo que es este libro, nos habléis. Buenas noches de nuevo. Marcos, este libro es una preciosidad. Este libro es un verdadero tesoro, ¿eh? Es un verdadero tesoro para todo el que sea aficionado, sea un apasionado de la historia, sea un aficionado a la novela histórica, el poder encontrar juntos 35 relatos de 35 escritores, pues que, bueno, pues son de De la los más Florinata. conocidos, los mejores. Es que me da un poco de corte decir eso porque uno de los relatos es el mío, ¿no? Bueno, Entonces, un poco, pero bueno, tampoco es malo, ¿eh? Mi relato tampoco, tampoco Oye, es malo. yo no sé cuál ha sido el criterio para que los que estéis y simplemente a lo mismo es una casualidad, pero estás entre ellos, o sea que... Bueno, vamos a ver, a mí lo que me cabe el honor es de pertenecer a la asociación, ¿no? De Ah, pertenecer a la asociación donde, bueno, en realidad me parece que somos, María me corregirá si me equivoco, pero me parece que somos como 61, 60, estamos entre 61 y 63 escritores, ¿verdad? Una Sí, cosa, de hecho no llega, o sea, somos sí, 60 ahora mismo. Ujú. 60, ¿lo ves? Sí, por sois eso, pero 60. que sí, nada más. Sois 60. Somos 60 escritores y bueno, y están los nombres más conocidos, los de mayores ventas, los más premiados en lo que es la novela histórica. Y desde luego lo que hay un vínculo común entre todos y es que todos son apasionados de la historia, pero no solamente de la historia en cuanto tal, sino además que todos tienen una vocación eminentemente divulgativa, ¿vamos? Y tienen un empeño y un compromiso con divulgar el conocimiento de la historia sobre todo, y un compromiso con la verdad, ¿eh? O digamos, con separar lo que es el conocimiento de la historia y la divulgación de la historia, con separarlo de ningún compromiso
de tipo ideológico. Entiendo que son todas las personas que participan en este libro, son todos escritores españoles, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, Sí, la sí, verdad que sí, sí. O hispanoamericanos también. A ver, están Juan Elaba Galán, Santiago Postequillo, Isabel San Sebastián, José Calvo Apoyato, Antonio Pérez Henares, Ramudiana de Arteaga, Jorge Molins, Luca Vaz, entre otros, Javier Sierra, nuestro amigo Javier Sierra, o sea que yo creo que hay de todo, ¿no? En esos, tanto en la asociación como en el libro, ¿no? Yo desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimo tiempo, yo no distingo, siendo hispano, yo no distingo si es español o no. Si, siendo hispano es español. O Pero siendo español eres hispano. Yo no distingo. una pregunta, Marcos, que yo no me he leído el libro, no lo tengo todavía. ¿Esos relatos que incluye el libro son relatos escritos inéditos o son trozos de libros de esos escritores que participan en el libro, de libros ya publicados, de historias ya publicadas? No, 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 para nada, para nada. Son libros, o sea, perdón, son relatos escritos ex profeso para El este libro. libro de relatos, son por tanto inéditos. Ujú. ¿Y cuál es la intención? Del libro. Sobre todo. Pues la intención, a mí me gustaría que lo comentara María. Vamos, María, o sea, vamos a ver, si te preguntamos a ti por la intención, es que la idea de hacer el libro surge de vuestra asociación de escritores con la historia o cómo surge, ¿no? pues mira, vamos a ver, en la Asociación de Escritores con la Historia, quien tiene un papel muy relevante, es María, precisamente, ¿eh? Y Hombre, yo- muchas gracias. sí, sí. María, a ver, ¿qué pasa con todo esto? A ver, yo soy la vicesecretaria, tengo la suerte de ser la vicesecretaria de la asociación, con lo cual, bueno, pues al final estoy muy metida en las asambleas, pero si hay algo que tiene maravilloso la asociación es que nuestras asambleas son realmente reuniones de amigos que están buscando proyectos y formas de dar a conocer la historia. O sea, al final la asociación nació en 2018 un poco con la idea, con la vocación de dar a conocer la historia de España a través de la novela, porque fundamentalmente lo que somos novelistas. O sea, si miráis un poco los currículums de los autores del libro, que son un porcentaje, un poquito más de la mitad de los miembros de la asociación, vais a ver que tenemos veterinarios, tenemos biólogos, enfermeras, hay muchos historiadores, varios periodistas, pero en general, ¿qué tienen todos en común? Que son todos escritores de novela histórica. Y entonces, en general, era un conjunto de escritores que, un poco aburridos de que siempre seamos los malos, los españoles, de todas las historias Mm. de todas las películas, de todas las historias en las que se trata cualquier tema histórico, fundamentalmente por la leyenda negra a la que le ha dado más divulgación en Inglaterra, pero bueno, en general casi todas las otras potencias, bueno, pues un poco aburridos de que esa sea la historia, que también hemos terminado un poco por creernos los propios españoles, pues tenemos ganas de dar a conocer diferentes momentos históricos con sus luces, con sus sombras, y enseñar, bueno, pues lo que estaba ocurriendo, un poco ese compromiso con la verdad que decía Santiago Castellanos. En esa línea hacemos muchas conferencias, organizamos pues, ciclos de conferencias, ciclos de cursos, ahora vamos a tener una conferencia, conferencias interesantísimas en el Senado. Y bueno, pues todos íbamos aportando, ay, pues yo creo que se puede hacer un ciclo de esto, se puede hacer conferencias de esto otro. Y a mí, por otro lado, como escritora de novela fantástica, me habían sugerido participar en varias antologías. Y entonces yo pensé, es que la antología, que tiene que ser increíble, es si conseguimos juntar a los autores de la asociación para que hagan una antología de relatos sobre la historia de España. Y con esa idea la propuse en una asamblea y fue un auténtico éxito. La verdad es que para eso el presidente de la asociación, Antonio Pérez Henares, bueno, siempre está muy chapada adelante, dice, pero me da María, pero ponte tú a ello, ¿sabes? Tú ocúpate. Y la verdad es que he tenido el apoyo de los autores, de Marcos, para hacerlo, para ponernos de acuerdo 35 autores, muchos de los cuales tenían compromisos editoriales, pues la vida que llevamos todos, y encima pues decirles, oye, que necesito con estas fechas que me escribís estos relatos, luego las correcciones, luego tal, con lo cual yo estoy realmente agradecida y sorprendida por la colaboración de todos los autores, ¿no? Que han intervenido en el libro. A Pero ver sí, si no... Perdón, perdón, María. fue un poco así, o sea, que fue a raíz de esa idea. Iba a decir, O sea que entiendo que... como veréis, no he engañado. O sea, el alma de este proyecto es María. Pero a ver si he entendido bien la intención del libro. No tratáis de desmentir los momentos oscuros de nuestra historia, los hechos oscuros de nuestra historia, sino potenciar también aquellos momentos de luz, ¿no? A ver, ¿O cada no? uno
explicar un poco lo que quería, ¿no? O sea, al final la idea no es cargar a los escritores con muchísimo más trabajo. Todos nosotros que somos escritores de novela histórica sabemos la labor tan exhaustiva que hay que hacer de documentación. O sea, la novela histórica actual no se parece en nada a la novela histórica del romanticismo, ¿no? Que fue cuando tuvo el auge, en el que lo importante era que fuera medio verosímil y se inventaban todo. O sea, todo era inventado, todo era, le daban 2 pinceladas y ahí Walter Scott, pues cuando nos dibujó aquí de Ivanhoe, pues el mundo era, el rigor histórico era nulo. Nuestra novela histórica le debe más a Galdós, a sus episodios nacionales, a su documentación, a ese rigor. Entonces, en general, todo lo que tienen en común los autores de la asociación es el rigor histórico. Fuera de eso, tenían en total y absoluta libertad para elegir el tema. Lo que pasa es que, bueno, pues muchos de nosotros hemos querido elegir o temas menos conocidos o temas en los cuales, lo que comentabais, se ha contado desde un punto de vista pues muy parcial, ¿no? Por ejemplo, el relato que yo elijo está centrado en el momento en el que se le cuenta a la reina Isabel de Inglaterra el desastre de la contraarmada. Y hablo del desastre de la contraarmada porque todo el mundo ha oído hablar de la Armada Invencible, pero muy poquita gente conoce la contraarmada. La contraarmada que mandó Inglaterra y que tuvo muchísimas más bajas, ¿no? Hay historias como la de María Pita y demás. Entonces, ¿qué pasa? Pues aprovechamos un poquito para dar a conocer esas otras historias. Pero hay de todo porque el primer relato que aparecen pues están ordenados por orden cronológico y el primer relato que hay es el relato de Antonio Pérez Henares sobre la prehistoria, ¿vale? El momento del fin de los neandertales, podríamos decirlo así, cuando el choque entre los neandertales y los homo sapiens, y el último es un relato de Manuel Pimentel, que transcurre ya en el siglo XX, ¿no? Sobre la en busca de Tartessos. O sea, quiere decir que hay un poco lo que queráis, pero es muy bonito porque son diferentes momentos y vas saltando en el tiempo, haciendo, pues cogiendo un poquito de aquí y un poquito de allí, ¿no? Es un abanico, yo que sé, casi perfecto. Yo creo que es el círculo cerrado completamente de lo que es la historia y los escritores en la historia, efectivamente, ¿no? Además, yo Eh, creo que eso lo habréis pensado ya. Seguro que a este libro le tienen que seguir otros, porque si la asociación hay 60 y aparecen 35, más los que se apuntan a partir de ahora. De hecho, muchos de ellos, y hay algunos autores que faltan aquí en el libro, que ellos sí que habían mostrado su interés por participar y al final pues no les ha dado tiempo. O sea, pensad que en la asociación, además del listado de autores que tenéis aquí, que si lo veis, hay autores conocidísimos de la novela histórica. De hecho, a día de hoy, al que se considera el padre de la novela histórica actual, Juan Eslava Galán, está aquí. O sea, si nos ponemos a mirar nombres, son nombres de autores conocidísimos, muy, muy relevantes. Lo que preguntabais antes, ¿todos de origen nacional? Bueno, pues depende. Isabel San Sebastián, nacida en Chile, pues yo la considero nacional, pero es un poco lo que decía, Claro. pues español y en España, pues, Claro. sí. ¿Y qué? Entonces, Sí, perdón, perdón. digo que hay autores muy, muy, muy conocidos y hay otros que querían participar y les ha sido imposible. Por ejemplo, David Luz Gabás me dijo, yo lo intento, y fue como, necesito que amplíes el plazo, y al final no ha podido llegar porque tenía una serie de compromisos editoriales y le ha resultado imposible, pero no porque no hayan querido estar, sino por el proyecto, porque al final pues la vida que tenemos cada uno es terriblemente compleja, ¿no? Lo que digo, que habrá más libros Puede ser, a es mí me seguro. encantaría. Eso está cantado. ¿Y qué creéis que van a decir los historiadores que, que se limitan a enseñar, no los que escriben novela histórica, sino los que, bueno, divulgan sus conocimientos a través en las aulas, en las universidades, en los institutos y a través de revistas especializadas? ¿Creéis que os van a acusar un poco de intentar reescribir la historia o de poco rigor histórico, puesto que, claro, en una novela histórica también entra en juego la ficción y creo que quizá es lo que más debe predominar, ¿no? Marcos, ¿tú Yo qué dices? creo, yo Marcos, que es creo, muy peleón. No, sí, sí. Cuando hay lío es Marcos. sí, A sí, pesar de que se controla muy bien. Yo te he visto en las redes, en sí. alguna otra charla con Iberoamérica, me parece, con gente de Iberoamérica, y yo decía, pues sí, se está controlando de maravilla, los demás están locos. Bueno, es igual. Contéstale, por favor, Antonio, Marcos. A Sí. ver, Tengo ese defecto, el de controlarme, el de saber controlarme. Ese defecto no lo puedo dejar. Sí, sí.
Bueno, debe la pregunta, superarlo en algún momento. La pregunta era, ¿qué Sí. creéis que van a decir los historiadores, historiadores que no escriben novela histórica, porque los hay que sí, que solo, bueno, que divulgan sus conocimientos a través de las aulas, hacia sus alumnos, en las aulas universitarias, en las aulas del instituto, a través de revistas especializadas? ¿Crees que os pueden acusar de intentar reescribir la historia, de poco rigor histórico, puesto que en la novela histórica también, al ser novela, tiene que haber ficción? ¿Qué crees que Yo, van a pensar? yo A ver. creo, yo creo que puede haber, y de hecho habrá pues división de opiniones, ¿no? Ujú. División de opiniones. Porque hay división de opiniones en general en cuanto a lo que es el enfoque y el planteamiento de los historiadores con relación a la novela histórica. Pero vamos, en el caso concreto de este libro, al ser 35 relatos, pues supongo que habrá opiniones para cada relato. Claro. claro. Claro, depende de lo que, de cada relato, cómo esté enfocado. Cómo esté enfocado. Vamos a ver, la novela histórica, la novela histórica, más que la novela histórica, que es uno de los elementos fundamentales, sobre lo que puede haber opiniones diversas o controvertidas, es sobre la divulgación histórica. Ujú. Ujú. Claro, aquí es donde los historiadores profesionales tienen un poquito de más celillos, ¿no? De cómo contamos los hechos, te refieres, Porque, ¿no? sí, de cómo se divulga, de cómo se Mm. divulga. Claro, no es lo mismo, no es lo mismo un ensayo histórico hecho por un divulgador que es un apasionado de la historia, que es un aficionado a la historia normalmente, aunque puede ser historiador también, ¿no? Aunque puede ser historiador. No es lo mismo un libro hecho por un divulgador que tiene la habilidad de saber contar las cosas a un libro sobre el mismo tema hecho por un especialista que tiene el conocimiento específico de la materia que trata de explicar. Y además que está acostumbrado a construir su relato dentro de lo que es una estructura académica, sistemática, mm, Muy especialmente Profesional. claro. analítica. Eh, eh, estamos, el divulgador, fijaros, nosotros que, yo no sé María, pero nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, en televisión, ¿no? En televisión. ¿Os acordáis de aquel periodista que era Ramón Sánchez Ocaña? Pues Sí, Ramón Sánchez Ocaña hacía un programa de divulgación Profesional. sobre medicina mm, y él no era médico. es verdad. Él no era médico, él era periodista. Sin embargo, madre mía, qué maravilla, qué maravilla. Mira, yo me acuerdo, porque claro, yo ya como tengo también una edad, tengo recuerdos prediluvianos, ¿no? Yo me Bueno, acuerdo nosotros también. Ah, Nosotros también tenemos una edad, ¿eh? Aquí solo se salva María, ¿no? en tu Yo caso, también la tengo, ¿eh? Yo aquí estoy callada, pero en tu caso yo creo que lo dices para presumir. No, hombre, Bueno, no. Dime, dime. bueno, pero mira, acordaros, por ejemplo, de Augusto Alguero. Mm, Hombre, Augusto Alguero. Bueno, bueno, bueno. Acordaros, por ejemplo, de Miguel Río. mm, Bueno, Miguel Río se le puso de hortera, que no había por dónde cogerlo. Y probablemente era muy hortera. Probablemente lo era. Pero ese himno a la alegría y esos discos que sacó Gualdo de los Ríos, con mm, esas versiones de música clásica, introdujo en la música clásica a toda una generación claro. de españoles. Sí, sí. Entonces vamos a darle el valor que tiene. Vamos a darle el valor que tienen las cosas. Y a mí me parece que la divulgación, aparte de que si está bien hecha, bien construida, está hecha en serio, y sobre todo, pues eso, documentada, trabajada, etcétera, etcétera. Y luego, bien resuelta, de tal manera que interese, que distraiga y que forme al lector. Eso abre una puerta al conocimiento de la historia. El lector que se quede atrapado en una obra divulgativa va a buscar profundizar en ese tema que le ha interesado y va a acudir a, A la a los historia, historiadores y claro. demás.
Claro. Es que a veces yo siempre digo que hay muchas personas, o hay personas que tienen muchos conocimientos, pero luego no saben transmitirlos. Ahí está el divulgador, que es el que sabe transmitirlos y además, digamos, democratizar un poco el conocimiento, hacerlo accesible a más personas. Porque la novela histórica lo hablábamos también en un programa que hicimos Hace poco con con, Verónica con, Ve- García con Amat, García Amat, que escribió un libro hace poco, hace poco, titulado el el juramento. juramento de Tortosa, sobre la sociedad al hacha, digamos. Mm. Y decíamos que bueno, que la novela histórica lo que permite es que muchas personas puedan conocer determinados hechos históricos que no estaban que estaban al margen de los grandes acontecimientos y escarbar en estos pequeños acontecimientos que se han quedado ahí fuera un poco de la historia, pues es acercar a un gran público esos conocimientos y otros muchos. Porque la ficción es más, quizá más agradable, o es un camino más agradable para llegar a la historia, que es quizá más tediosa, como Sí. otras muchas disciplinas, como la ciencia, por ejemplo. Hay grandes divulgadores de ciencia que permiten que el público en general tenga llegue a una serie de conocimientos a los que no llegaría pues estudiando libros muy especializados, ¿no? Sí. Fíjate, perdona María, que No, no, Marcos, sí. estoy monopolizando la palabra. Sorry. Habla tú, por favor. No, no, iba a decir un poco algo en esa línea. Al final, hasta hace poco, y eso sí que es verdad que está cambiando, lo que era en general el discurso histórico puramente del historiador se basaba en contar los hechos, contar hechos, y casi siempre los hechos eran batallas, reyes, quién tenía el poder, quién tenía hegemonía. Y sin embargo, la mayoría de nosotros, voy a poner un ejemplo muy sencillo, cuando piensa en Roma o cuando piensa en la Edad Media, las imágenes que tiene no las tiene del libro de historia. ¿De qué las tiene? Pues la tiene de haber visto Ben-Hur, de haber Películas. visto. Entonces, lo que nos pasa es que en la novela histórica, en el relato histórico, en la ficción histórica, que no pretende en ningún caso sustituir el ensayo histórico, sino acercar a la gente, Ujú. hacer que, bueno, despertar su curiosidad, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que quiere, lo que hace mucho hincapié, o por lo menos en lo que hacemos mucho hincapié, es intentar retratar una época. Y ese retrato de época, que ahora es verdad que la historia está intentando acercarse también más, y hay Sí. documentales maravillosos, ¿eh? Mm. Pero ese retrato de época, al final nos va a venir dado casi siempre por películas, por novelas, que son las que nos han generado esa imagen. Y todos sabemos que es ficción. O sea, de hecho, me parecería muy imprudente el que alguien que ha escrito una novela histórica o que ha escrito un relato pretenda decir, no, es que esto ocurrió así. No, Es es lo que que fue, sí, claro. Ujú. no lo sabemos. O sea, yo, evidentemente, todos los diálogos que aparecen en este libro, que aparecen muchísimos, Ponlo, muéstralo, María, que se vea. Vale. mm, todos los diálogos que aparecen, evidentemente, son inventados. Claro. Algunos sí que sacas de alguna carta, pero evidentemente son inventados. ¿Qué ocurre? Que intenta retratar o mostrar un espíritu. Pero ¿qué es lo que sí que tiene la novela histórica y tal? Pues que al final intenta transmitir una serie de sentimientos que hacen que la gente se enganche. Se intenta, por ejemplo, hay un relato aquí maravilloso de Yeyo Balbás, que está contando la entrada en barco de un ejército mm, para la toma de Sevilla. Y es que una cosa es que te leas la batalla ocurrió de esta manera, y otra cosa es que tú sientas con el soldado, que sientas con el remero lo que es el ardor de la batalla. Entonces, la aproximación es completamente distinta. Y creo que no hace nada más que beneficiarse la historia de la novela histórica, y al revés. Evidentemente, la novela histórica necesita el ensayo histórico y necesita el rigor histórico para documentarse. Claro, Pero es pero que al ensayo histórico le viene de maravilla el que hagas vibrar a la gente y la claro. gente quiera leer Claro, más. lo que decía Marcos, que leyendo la novela histórica despierta la curiosidad en las personas y luego esa curiosidad le lleva a buscar en el ensayo histórico. Eso es Yo le así. llamo, yo le llamo entregar una percha al lector. Claro. Es decir, tú Mm, le entregas algo de lo que luego él puede ir colgando cosas. Ujú. mm, Pero ya tiene un esquema mental, ¿sabe? Y tiene una visión de conjunto, tiene una visión de... Ujú.
Mira, una de las cosas que para mí debe de una función que debe tener y cumplir la novela histórica, sobre todo la novela histórica, como en mi caso, tengo escrito una trilogía sobre la caída de Roma, Ujú. y debe de cumplir con un requisito, y es el de verosimilitud. Claro. Y la verosimilitud significa el estar en sintonía con la verdad conocida y contrastada. Ser leal a esa verdad. No traicionar la verdad. Histórica. Ahí la has dado, ahí la has dado, Marcos. No traicionar la verdad por motivos ideológicos, por los motivos que tú quieras, ¿sabes? Incluso te voy a decir una cosa, incluso por torpeza, no se debe de permitir. Porque mira, cuando se habla de novela histórica se mete en el mismo saco lo que es la historia novelada, que es contar la historia de una manera muy rigurosa, contar los hechos históricos, tal y como está, en forma de novela, es decir, añadiéndole diálogos, añadiéndole ciertas reflexiones, descripciones de ambiente y descripciones de escenario, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es la historia novelada, lo que es la novela histórica, que la novela histórica de alguna manera lo que pretende es, siendo leal y teniendo rigor con el momento histórico que es en que se desarrolla, se desarrolla todo, plantearse pues, los grandes temas que siempre están en el trasfondo de la literatura. Plantearse un gran tema, una gran pregunta dramática y demás, desarrollarla y demás. Y luego tenemos lo que es, lo que es eh, eh, la novela que utiliza un escenario histórico, utiliza unas bambalinas, utiliza un decorado histórico para desarrollar una historia romántica, no sé qué, de detective o que se podía desarrollar en cualquier otro momento. Son dos cosas distintas. Y son cosas distintas. Y deben de tener enfoques completamente distintos. Mira, eh, de, hablo a través de mi experiencia. En estas novelas históricas sobre la caída de Roma, mi idea era contarlo en una concatenación de causa-efecto de tal manera que una época que no es de la que no disponemos la documentación, por ejemplo, de que se dispone en la época clásica. Una época que es bastante desconocida en realidad para el lector, porque lo que todo el mundo conoce es el yo Claudio y la época de César. ¿Estamos? La época la época clásica de Roma. Bien, bueno, pues contarlo de tal manera que esos huecos, esa falta de información, esas situaciones contradictorias, esas situaciones confusas para el lector sean entendibles y el lector se desplace de una manera, digamos, suave y placentera a lo largo de todo. Es decir, dar sentido a lo que no lo tiene desde un punto de vista estrictamente histórico. Ahí se presta, creo yo, una función importante que eso no lo pueden cubrir, eso no lo puede cubrir ni lo puede hacer un historiador especializado, ¿no? Y académico, eso no lo puede hacer. A ver, mirad una cosa, María y Marcos. Creo que fuiste tú, Marcos, que me pasaste al WhatsApp, me pasaste una idea que también hacéis en cuanto a los libros de texto, que creo que también colabora escritores con la historia. No sé si en los libros, me ha parecido ver algo así. Había algo que me has pasado tú de un libro de la ESO. No sé si es una cosa Sí, tuya sí. ahora no lo recuerdo, sinceramente. No, pero esto no tiene que ver con escritores, con la Asociación de Escritores con la Historia, sino con Historia con Texto. Vale. Es un proyecto de un grupo, y ahí sí vamos a ir formar catedráticos, profesores, divulgadores históricos, como en mi caso, ¿estamos?
en el que se ha cogido el material y el programa de cuarto de la ESO, de cuarto de la ESO, y se ha diseñado pues un proyecto que ha quedado maravilloso. Ha quedado una cosa que yo creo, estoy emocionado con cómo ha quedado. Y a mí me tocó desarrollar el texto correspondiente al periodo de entreguerra y Segunda Guerra Mundial. 5.000 palabras para cada cosa, pero ya digo, luego hay un aporte, es todo muy visual, es todo muy gráfico, es todo muy para cómo se lleva la enseñanza hoy, ¿no? Luego con enlaces de internet, de no sé qué, de no sé cuánto, y esto es una cosa que está a disposición en historia, contexto, está a disposición de todos los profesores de España y de todos los alumnos de cuarto de la ESO, sí. No sé si también dentro de esas divulgaciones, María, que hace escritores con la historia, también está acercarse a los colegios o no. No sé si eso lo planteáis o me ha parecido ver algo y por eso yo estoy cruzando en mi mente las cosas. Yo te cuento, la gente joven, o sea, la juventud, yo soy profesora de secundaria, ¿vale? De lengua y literatura. Y de hecho, como filóloga, pues a mí siempre me tira más la parte de ficción y de relato construido que la historia, aunque la historia, pues evidentemente, pues, ya lo hemos dicho, ¿no? El rigor histórico es crucial. Pero posiblemente el acercarnos más a la gente joven sea nuestra asignatura pendiente. Hay una realidad ahora mismo dificilísima o complicadísima con lo que podrías decir con lo que son los adolescentes, porque si yo decía antes que para nosotros los referentes de Grecia o de Roma era pues eso, películas como en función de la época, Quo Vadis, Ben-Hur o Gladiator, me da igual, o sea, o Troya, lo que tenemos es que a día de hoy hay muchísimos adolescentes que ni siquiera ven cine. O sea, ya hemos llegado a un punto en el que no dices, ya no es que no sea un libro, que es complicadísimo, es que muchísimos adolescentes ya les preguntas y dices, ¿cuándo ha sido la última película que has visto? Y casi se te van a una peli de Disney de cuando eran pequeños porque dejan de ver cine y su interés son vídeos de 3 minutos de TikTok, ¿no? Entonces es muy complicado el llegar a ellos y es totalmente nuestra asignatura pendiente. Cuando hacemos conferencias, cuando hacemos coloquios, casi siempre lo que tenemos es que nos viene gente de más edad. En algunos ciclos, como puede ser el Senado, pues al final, claro, son ciclos que se hacen a las 12 de la mañana, pues por lo general solemos tener jubilados, que es un poco lo que nos pasa. Lo que pasa es que sí que es verdad que estamos viendo que a través de nuestro canal de YouTube, que hicimos un canal de YouTube que lo gestiona Ramón Villa, que son los autores que están en el libro, el canal de YouTube, hay muchas personas que no van a la conferencia, pero sí que están empezando a ver conferencias y a ver vídeos de lo que hacemos. En algunos ciclos en concreto, sí que se ha dado entrada a colegios, ¿no? Vamos a intentar llegar, pues si hacemos un ciclo en Guadalajara o hacemos un ciclo en Toledo, pues vamos a hablar con los de este instituto. Por ejemplo, un ciclo que tiene mucho éxito y que ha funcionado muy bien todos los años, que es el ciclo de Pozuelo, que lo organiza Isabel San Sebastián. Ese, el año pasado ya cogieron y entró un colegio y la verdad es que estamos teniendo unas reacciones estupendas. Y es que al final, por mucho que yo sea profesora y esto me pueda escocer, es que una clase de historia, y tienes clases de historias que son increíbles, pero una clase de historia en la que estás muy unido al temario, le falta con frecuencia la pasión que el niño necesita para engancharse. Y de pronto vas a ver a Pepe Calvo Pollato, porque te digo ese ejemplo porque es historiador, pero es que es de los mejores oradores que he visto, que te están hablando de la vuelta al mundo, de Magallanes y Elcano, y estás agarrado a la mesa, estás queriendo beber y saber más por la forma que tiene de contarlo. Entonces creo que es muy importante, muy importante acercarnos a la gente joven. Tenemos en las últimas incorporaciones en la asociación también van muy por ahí. O sea, han entrado documentalistas, personas muy unidas al mundo cinematográfico, personas que tienen canales de difusión a través de YouTube. Entonces, bueno, pues queremos dar entrada también, por supuesto, a la gente joven, que creo que es la asignatura que tenemos pendiente y demás. Yo, como profesora de lengua y literatura, siento que hay muy poca Muy bien. ficción histórica para niños. Para atrapar. Claro. Nada, o sea, yo ahí tengo que quitarme el sombrero con César Mallorquí, ¿vale? Por ejemplo, su novela de la catedral para niños a mí me parece
maravillosa y te introduce en la vida de los gremios y el mundo medieval. Me leí hace poquito El secreto del galeón de Ana Alcolea, pero hay muy poca cosa dirigida a los adolescentes, con lo cual pues el proyecto de Marcos me parece una preciosidad, y algo en lo que pues también, ¿no? Un poco dirigirnos y enfocar y acercarnos a los colegios, sin duda. Y lo poco que hay, perdón, Aníbal, y lo poco que hay, como dices tú, dirigido a jóvenes o a niños, entiendo que, claro, al haber poco, tampoco en el plan de estudios de cada curso se recomienda, hay una serie Lecturas. de lecturas obligatorias de novela histórica Nada. o Claro, no, nada. Voy a enseñaros en un momentito algo del Sí, proyecto este. Bueno, se ha dime. ido Oscar, seguimos hablando nosotros, ya parecerás. No, no me he ido, Vale. no me he ido. Te advierto una cosa, Marcos, no Dime. solemos cortar nada, o sea que lo que pase es lo que nos van a ver No, pero no, es que sabéis lo que pasa, que es que me he tenido que levantar para coger esto. Ah, vale. Entonces no quiero que veáis, que Lo está veáis poniendo al revés. que tengo un poco de barriguita. Enderéfalo, eso. No, es que he querido he querido que no me veáis gordo. Nada. Por Historia, eso he cortado la cámara. historia Mira, con textos. Vale. esto no va a salir impreso, esto no va a estar impreso en absoluto. Esto está así porque yo lo he bajado, lo he impreso y por tenerlo así. Pero fijaros por donde habráis, mirad qué maravilla. Mm. Mirad qué maravilla por donde habráis. Mirad. Sí, con imágenes, como decía antes María. Es una cosa verdaderamente espectacular. ¿Sabes? Ya Mm. está. Si no fuera, yo os hacía esa pregunta a los dos, os introducía aquí en esta historia de los colegios. Si no fuera porque yo creo, y es una pregunta que también me gustaría, antes que ha dicho María Vilda, ha mencionado Isabel San Sebastián, hacérsela a ella, porque sé que en esos jardines se mete, que en los libros de textos se tergiverse la historia. Bueno, en cada comunidad autónoma se En alguna. explica la historia O no, o de estoy distinta equivocado yo. forma. No, totalmente. Es una de nuestras guerras, porque al final, fíjate, yo no he llegado a vivir tergiversaciones como las que estás hablando tú y en las que estás pensando, pero sí que he vivido un poco cuando hemos hablado del descubrimiento de América, la sensación de, jo, qué malos que éramos los españoles en según qué casos, ¿no? O sea, de Pizarro y de sentir que eso lo hemos vivido y sin embargo, y que hay hechos y hechos, ¿no? Pero sin embargo, cuando estudias a Julio César, el gran estratega, a mí cuando me contaron a Hernán Cortés, no era, caray, Hernán Cortés, qué gran estratega, cuántas muertes evitó, cómo consiguió con tan pocos hombres. O sea, entonces, a veces sí que es verdad que evidentemente es inevitable que los planes de estudio estén politizados. La educación es una de las materias que están delegadas a cada una de las comunidades autónomas, pero es que además son las materias más polémicas. O sea, las leyes de educación se cambian cada vez que hay un cambio político. Deberíamos conseguir unas leyes de educación de consenso que se perpetuaran y que tuvieran unos mínimos de objetividad, de objetivos que pudieran no sufrir esos vaivenes, ¿no? Entonces, al final, estoy de acuerdo que las leyes de educación es como la asignatura pendiente, la otra asignatura pendiente, no ya en este caso de nuestra asociación, que ahí no tenemos la culpa, pero de este país, el conseguir dar una estabilidad. Cuando yo estudiaba en la carrera de Derecho Constitucional, me decía el profesor de Constitucional que el artículo que fue más complicado de aprobar no fue, en contra de lo que pueda parecer, el de las competencias autonómicas, sino el de los derechos de la educación, porque no se ponían de acuerdo sobre el modelo de la izquierda de una educación única, en la que los profesores tuvieran total y absoluta libertad de cátedra, un modelo único de educación pública, o el modelo, podríamos hablar de derecha, del cheque escolar, y que hubiera muchísimos colegios diferentes y que cada padre pudiera elegir la educación, y que curiosamente se fuera el artículo más polémico de toda la Constitución española. Entonces, la educación siempre es muy complicada, pero bueno, al final, pues sabemos que el mundo de la política es complejo. Y contestando a lo que comentaba Antonia, muy deprisa, porque no me quiero tampoco monopolizar yo ahora, lo que decías de las lecturas obligatorias no hay establecidas nada más que para bachillerato, ¿no? Sí que es verdad que en tercero y cuarto pues uno intenta en literatura que las lecturas obligatorias sean obras de nuestra literatura, pero por ejemplo para mí en primero y segundo de la ESO, que son niños, para que nos hagamos una idea, de los 11 a los 13, 14 años,
creo que es lo más importante es que las lecturas sirvan para enganchar a los niños. Claro. Y ahí es donde digo que hay como una falsa idea de que para que una lectura enganche a un niño, el protagonista tiene que ser un niño. Tiene que estar ocurriendo a día de hoy. Y tienen que ser problemas en los que el niño se vea completamente Reflejado. entonces, bueno, sí, eso es un tipo de literatura, pero los grandes amantes de los libros, y yo he sido una grandísima amante de los libros, a mí me ha encantado Alejandro Dumas Claro. leyendo con esa edad. A mí me ha gustado leer a Salgari. O sea, es que, bueno, es que igual el modelo no tiene por qué ser siempre que a los niños tengan que leer historias a las que los protagonistas sean niños. Y, no sé si me explico, que igual hay alguna forma de presentarles novela histórica y que a los niños les interese y les guste. O sea, no solo les interesan mentiras, ¿no es verdad? No solo les interesan historias de lo que está pasando día a día en su casa. Yo también tengo que decir que, bueno, a mí me gusta la lectura desde muy pequeña, pero algunas historias que leía de autores que nos recomendaban o que incluso nos obligaban en el bachillerato, no las llegué a entender muy bien. He tenido que releerlas de De adulta adulta, para entenderlas, ¿verdad? Esto también duda, pasa. esto pasa. Ujú. Marcos, Dime. parafraseando el nombre de tu libro, ¿los poderosos se aprovechan de la historia? O sea, los poderosos utilizan todo instrumento que les sea útil para conseguir sus fines. ¿Vamos? Y entre ellos, bueno, pues por supuesto la educación. Lo que está pasando en el mundo occidental no es casual y no es una teoría de la conspiración, no es, vamos a ver, uno no puede ser conspiranoico cuando resulta que los que conspiran públicamente. Si es que los que conspiran resulta que se reúnen a conspirar y se reúnen a conspirar delante de periodistas. Y lo dicen. Y lo dicen y lo cuentan y dicen lo que han decidido y lo que van a hacer y lo que piensan hacer. O sea, de conspiración ninguna. Si no hay nada más que ver Davos, no hay más que ver Bilderberg, no hay nada más que ver en las reuniones de la trilateral. Si todo eso es conocido y de todo eso salen una serie de programas y se van llevando a la práctica. Yo lo que hago en el libro de los poderosos es contar lo que ha pasado desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. ¿Y por qué hemos llegado a donde hemos llegado? ¿Estamos? Entonces los poderosos lo están aprovechando todo y además están dando un paso adelante muy decisivo, porque no nos tomemos a broma el proyecto del gran reseteo, ¿eh? El gran reseteo va en serio. No, no, Dime, dime. puede empezar en los libros de historia. Gran No, reseteo. mira, hay una cosa y es que se pretende y es la siguiente. Los estados-nación como instrumento de organización social y política, como instrumento de control de pueblos y comunidades, es una cosa que está bastante superada por el globalismo y bueno, por los medios de comunicación que tenemos, por Internet, por todas las nuevas técnicas que están a disposición hoy en día. Hoy en día se puede asumir el control desde otros centros de poder que no tienen que ser precisamente estatales y se pueden asumir a un nivel mucho más general y mucho más mundial o mucho más global, ¿no? Por decirlo de otra manera. Entonces, vamos a ver, se están utilizando muchísimas técnicas para dominar, controlar y someter a la población. Y una de ellas es conseguir que la gente no tenga criterio propio. Bueno, ¿Y Eso, para cuándo una novela que ayude a la gente a acercarse a ese club, para mí un poco siniestro, bastante siniestro, y a todos esos poderosos, a esos club de los pues, poderosos, para que la gente conozca realmente lo que está pasando de forma así divulgativa? pues mira, y además de forma divulgativa, porque no te creas que Los Poderosos, por ser un ensayo, no es una obra extraordinariamente divulgativa y además muy entretenida, o sea, se lee, Sí, 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 se lee sí, muy pero bien. quiero decir en forma Pero de novela. no, vamos a ver, yo he elegido para acercarme a todos estos temas la forma de ensayo. Mm, Entonces, tengo escrito Los Poderosos, tengo escrito Historia de las Ideas Contemporáneas, que idea de la que histo- idea de, o sea, perdón, Historia de las Ideas Contemporáneas, que es un título
absolutamente neutro, que no atrae en absoluto, es un título puesto por la editorial. Ese no era mi título. Mi título era La ideología progre, un atajo hacia el abismo. Vamos, Mira la diferencia. lo tuyo no es políticamente correcto, ¿eh? Claro, y entonces dijo la editorial que por ahí no. Claro, luego resulta que con ese título no creas tú que se han vendido tantos libros como esperaban. Pues ya. Claro, claro. Pero claro, y además de contenido no se le cambió una sola coma, con lo cual el pobre lector que coge una cosa tan como historia de las ideas contemporáneas, una cosa eso pacífica y tranquila, pues claro, en el momento en el momento en que lee el primer párrafo le estalla el libro en las manos, ¿no? Entonces, a este tipo de temas me he acercado con los poderosos, con la rebelión de los amos, con el arte de la impostura y con historia de las ideas contemporáneas. Novela, bueno, pues no me he acercado a ello mediante una novela, mea culpa. La novela es más de María, ¿no? No, pero la verdad es que esto que estaba comentando Marcos, la realidad es que los poderosos siempre han utilizado el arte, pues ya sea en la novela, siempre han utilizado el arte como forma de manipular a las masas. O sea, pensemos en la Edad Media, en las danzas de la muerte, el teatro, siempre se ha utilizado los retratos, los cuadros, el arte, la arquitectura, siempre se ha utilizado evidentemente como medio de manipulación y de mantener el poder. Entonces no está contando nada nuevo y el remedio o la cura que ha habido siempre a ese intento de llevarnos a todos como borreguitos por el mismo camino ha sido siempre la cultura, el leer, el culturizarse y sobre todo pues casi siempre a través de los libros y las novelas. Siempre ha habido novelas rompedoras que han pretendido que la gente piense, que la gente recapacite y que la gente saque sus propias ideas fuera de, fuera de lo que es el pensamiento Sí, que nos único. quieren inculcar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que posiblemente ahora mismo vivamos en una sociedad tremendamente inculta, o sea, tenemos los niveles de analfabetismo más bajos que hay, pero la cultura es muy poco profunda. O sea, la gente sabe 3 cositas y casi te diría que el momento en el que más saben de su vida es cuando hacen el examen de la EBAU, de la selectividad de toda la vida, que se tienen los juegos que estudiar, ¿no? Porque luego ya no vuelven a mirar y no vuelven a enfocar. O sea, cuando uno mira una noticia o quiere ver algo en Internet, parece que hay mucha información, porque ya tenemos acceso a tanta información, pero luego es muy plana. Tenemos acceso a tanta información que al final estamos abrumados por ella y no queremos, no nos interesa, no queremos saber, hemos perdido curiosidad y entonces La gente, hay muchas cosas que no sabe. Y luego cuando uno empieza a investigar la información que hay en 17 sitios, las 17 dicen lo mismo. Con lo cual, el tema de la cultura, o sea, el tema de la manipulación es muy sencillo o relativamente sencillo en esta sociedad en la que vivimos. Y como siempre, pues hay voces discordantes, entre ellas la de Marcos, que, que es importante escucharlas para tener otra visión de qué es el mundo, ¿no? la gente se queda Fijaros, con lo superficial y lo anecdótico. fijaros qué cosa tan terrible está ocurriendo. Mirad que en las sociedades más estamentales que nos podamos, siglo XVIII, antiguo régimen, fijaros qué sociedad más estamental. Incluso en esas sociedades estamentales había ascensores sociales, a través de los cuales quien pertenecía a una clase que no pertenecía a la clase de los privilegiados, quien pertenecía a una clase social baja, podía ir ascendiendo en la escala social hacia lo más alto. No eran muchos los que podían hacerlo, pero se podía hacer. Y esos 3 ascensores sociales han sido tradicionalmente la iglesia, el ejército Claro. y la formación, es decir, la educación. Hace mucho tiempo que dejaron de funcionar como potentes ascensores sociales tanto la iglesia como el ejército, pero ha funcionado, y yo he vivido esa época, ha funcionado fuertemente la educación. Ahora Todos lo que funciona es la política, porque para ser político no hace falta mucha formación, Ni no, ni no hace, educación. no hace falta nada más que ser sumiso. Entonces, vamos a ver.
Pero ¿sabéis lo terrible? Que el único ascensor social que nos ha quedado, que nos quedaba en esta época contemporánea, era la educación. Y la educación se ha cercenado por Claro. completo. Es Y que no le interesa la fijaros cultura. bien qué está ocurriendo. Fijaros bien qué está ocurriendo. Y es que nadie que no pertenezca a la élite privilegiada va a ascender socialmente, porque no se le están dando los medios, porque no se le están educando. Y fijaros bien que mientras la educación a la generalidad a la generalidad de la población se basa en la creatividad del niño, en dejar que el niño exprese su no sé qué, en que no se nos traumatice con no sé qué, no sé cuánto, en la inteligencia emocional, toda esa serie de cosas, fijaros bien, la élite dominante, tanto del país como mundial, lleva a sus hijos a los colegios privados más Privado. rigurosos, donde los tienen más derechos que una vela, con una disciplina radical, y esos son los que, ¿por qué? Porque esos son los que van a dirigir y los que van a controlar la sociedad en el futuro. Pero ya se han vuelto endogámicos. Ya nadie que no pertenezca a esa élite privilegiada, va a poder llegar a formar parte de ella. Ya nunca más. Bueno, yo de todas formas, Marcos, yo insisto en que la gente trate de educarse y de estudiar, menos influencers, que estos también suben como la espuma, ¿eh? Muchos ascienden a la escala social de la pasta, pero de forma meteórica. Que siga la vía de la educación, de la cultura, de los estudios, de visitar museos, que es lo que yo siempre le he inculcado a nuestra hija, nosotros le inculcamos a nuestra hija, visitar museos, exposiciones, leer mucho, que no lo dejen. Y de la misma forma que a mí me ha salido bien, yo recomiendo a los padres que sigan por esta vía la educación, la cultura y que se dejen Es por lo que tenemos de que luchar. banalidades. Es por lo que tenemos que luchar. Y De todas maneras, reconozcámoslo que no lo tenemos nada fácil es hoy en verdad, día, ¿eh? es verdad. Hoy en día no lo tenemos muy Yo fácil. quería, supongo que Aníbal ya está Terminamos. apremiándome con el tiempo. Yo quería, volviendo al autor de novela histórica, es difícil caminar por ese fino hilo entre la ficción y el rigor histórico de los hechos que quiere explicar en la novela. María, por ejemplo. A ver, depende mucho, como decía antes Marcos, del tipo de novela histórica que se haga. No es lo mismo una historia novelada que novela histórica que esté retratando algún hecho o novela de ambientación histórica, ¿no? Serían como los tres extremos. Entonces, pero siempre es complicado el documentarse porque, como digo, hay muchísima información de hechos, batallas, pero cosas como cuánto costaba un plato de... ¿Cuánto costaba una docena de huevos? ¿Cuánto costaba una gallina? Hay cosas que luego que son muy complicadas y en las épocas han cambiado y no es tan obvio, ¿no? Entonces, la documentación de la novela histórica es rigurosísima y lo que es más riguroso, lo que va aún más allá, es el lector de novela histórica. Actualmente tenemos un grupo de lectores de novela histórica que son los que van allí con el cuchillo directamente mientras leen, ¿no? Entonces leen novela histórica buscando el gazapo. Y ahí de esos hay tropecientos. Y yo, de verdad, y además, ya hay un momento en el que el novelista, pero aunque sean historiadores de carrera, o sea, yo soy historiador de carrera, yo no soy geólogo, o yo no soy botánico. Igual, una de las plantas que en un momento dado menciono, me resulta que me viene un especialista y me dice, no, es que esa planta, en esa época del año, no había florecido todavía. Y entonces de pronto te ponen, o te sacan, o te critican tu novela, que es que, claro, que es que has mencionado tal flor que no florecía en esa época del año en ese territorio. Entonces, quiere decir que a la novela histórica se le está exigiendo un Más. nivel de investigación que la hace realmente muy complicada y muy compleja de sacar a la luz. Oye, y Y tú, María, tú que has participado en varios, bueno, me parece que Marcos también, pero creo que más tú, que has participado en distintos premios y has ganado, como hemos dicho, algunos. Esto a la hora de un escritor que nos está escuchando, novel, y que diga, madre mía, este tema lo dejo porque me van a mirar, ¿se mira por los jurados?
esto de la florecilla si ha florecido o no, porque ya es la Mis, leche. Estos detalles. mis novelas premiadas, una es de fantasía, con lo cual lo que tienes que Ala. buscar es el rigor en la trama, el que, bueno, pues el final de la trama, que es una cosa a la que quería llegar ahora, yo os digo muy rápidamente. Y la otra es novela corta y no es histórica. En novela histórica yo no he recibido ningún premio. Y lo que le pasa, que es lo que hay que decir, el fallo que está teniendo la novela histórica es que está tan preocupada por ese rigor, que a veces tenemos verdaderos bodrios que no hay quien se lea, porque y la historia, y el Se- conflicto, y Y los se olvida sentimientos, y se y los olvida de la personajes, ficción, ¿no? ¿dónde queda la novela? Entonces yo como Claro, filóloga digo, sí, la historia está fenomenal y es muy importante, claro. pero ¿y la novela? Claro. ¿Dónde está la novela? A mí esas novelas particularmente no me gustan. Pienso que tienen mucho rigor, pero claro, si me tengo que leer 2 páginas de texto de la novela y 5 de anexos, esto estaba no sé qué, esto no, según la no sé qué, digo, me está fastidiando la gracia de leer, claro. Dame, yo que sé, un compendio de universidad y ya está, y me apunto a la universidad, pero La dificultad de la novela histórica y de la ficción histórica radica en conseguir el equilibrio entre novela y verdad, entre ficción e historia. ¿Vale? Es así. Y es lo que es realmente difícil y es por lo que yo, vamos, estoy feliz con este libro, porque de verdad que hay historias, bueno, son 35 cuentos, ahí va a haber unos que os gusten más y otros que os gusten menos, pero hay algunos cuentos que de verdad son emotivos, o sea, son cuentos que te hacen vibrar, que te hacen sentir, que te hacen acompañar a los personajes y tienen el rigor histórico, ¿no? Entonces, creo que es verdaderamente difícil la novela histórica por lo que estoy diciendo, porque son esos 2 factores y con mucha frecuencia tendemos a dejarnos uno de los dos. tenemos que Cuando despedir. cuando te propones ser riguroso en lo que estás contando, vosotros no sabéis la cantidad de material y la cantidad de horas de trabajo que se realizan, a lo mejor, vamos, en mi caso, por una nimiedad y luego a lo mejor ni se menciona. Totalmente. Claro, ¿eh? Ujú. A lo mejor ni se menciona. Marcos, tenemos que despedir. María, muchas gracias por estar con nosotros. María, ya lo hemos dicho, aunque luego en la presentación lo pondremos Antonio y yo, es vicepresidenta de la Asociación de Escritores con la Historia. Secretaria, vicesecretaria. Vicesecretaria y coordinadora de este libro Mm. del que nos introdujo Marcos, historias de la historia y otros cuentos, de Editorial Almufara, como hemos dicho al principio, es una maravilla, que nos van a introducir a todos en esas cosas que además no son novelas, son cositas sueltas, pero claro, hechas por especialistas de primera línea, como eres tú, Marcos, y como es otros tantos que hemos mencionado, y que van a hacer las delicias, seguro, no solo de la gente que le guste la historia, sino también de la gente que le guste las novelas, ¿no? La portada es de Augusto Sí, Ferrer Dalmau, que es una maravilla, es una preciosidad de preciosidad. portada, qué cosa más bonita, Sí. que es también miembro de la asociación, aunque no sea Ujú. escritor, es miembro de Nuestro pintor. es nuestro pintor. Sí, sí. Pues Mm. tanto para María, para la Asociación de Escritores con la Historia, como para ti, que ya lo sabes, Marcos, está abierto el Viajero Cuántico, y os agradezco mucho que ayer los dos esta noche con nosotros, y tiempo habrá si queréis, y con Marcos supongo, y con María, Por, aquí estamos para lo que A necesitéis. vuestra disposición por siempre. supuesto. Gracias, muchísimas gracias. Un Cuidaros, abrazo muy muchas fuerte. gracias. Adiós. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del Viajero Cuántico. Gracias a todos por estar ahí.